¿Qué hay, marineros? Bienvenidos aquí, Francisco. En el vídeo de hoy quería hablar sobre un tema que me comentó un portugués, un amigo portugués, estando en el norte de Europa, y luego más tarde me comentó también un familiar. Tiene que ver con la posible unión entre Portugal y España. Bien, pues antes que nada, por comentar en lo referente al idioma, muchas veces cuando hablo de español, realmente me refiero a portuñol. Y esto es porque básicamente los dos idiomas son prácticamente idénticos a muchísimos niveles. De hecho, son parcialmente mutuamente inteligibles. Hay muchas partes del vocabulario que son comunes entre el español y el portugués. Además, la gramática es idéntica. Es decir, que son idiomas a muchos efectos prácticamente idénticos. Entonces, de hecho, si habéis tenido ocasión, los que habláis español, habéis tenido ocasión de leer portugués, os habréis dado cuenta de que es como una especie de español antiguo, ¿no? A veces da la sensación un poco como que es español, pero como mal escrito. Y seguramente para los portugueses será exactamente al revés. Leerán español y pensarán que es como una especie de portugués antiguo o un portugués mal escrito. Entonces, pues muchas veces hablo de español, pero me refiero realmente a portuñol, pues porque prácticamente los dos idiomas son idénticos. Y bueno, con indiferencia de si unir o no Portugal, pienso que tal vez se deberían de unir ambos idiomas, de fusionarlos. Es decir, no sé si existe un equivalente de la Real Academia Española de la Lengua en el caso del portugués, pero de haber una autoridad lingüística, pues pienso que sería muy sensato el considerar la posibilidad de fusionar los dos idiomas, por los motivos que más tarde describo. Cuando hable de los temas de ciudadanos, de cómo afectaría a los ciudadanos la unión entre Portugal y España, pues será obvio en los beneficios que traería la fusión de ambos idiomas, el portugués y el español, pues para crear definitivamente el portuñol, digámoslo así. O podríamos tal vez incluso pensar llamarlo el idioma latino, la lengua latino, ¿no? Como una especie de versión moderna del latín. Pero bueno, entonces, pues voy a comentar la posible unión entre Portugal y España, y para eso voy a hacer referencia a tres aspectos fundamentales. Primero, idioma; segundo, país; y tercero, ciudadanos. Pues muy bien, vamos ya a ello. Lo primero, con respecto al español. El idioma del español, pues, tiene muchísimas cosas buenas. Es decir, es uno de los idiomas más hablados del mundo. Creo que hay aproximadamente 400 millones de hispanoparlantes como lengua materna, ya dejando al margen los de segunda lengua, los que lo saben en español como segunda lengua. Solo de lengua materna creo que son aproximadamente 400 millones de habitantes. Hay muchísimos países, creo que son 20 y pico países hispanoparlantes. Y luego aparte una importantísima y gigantesca comunidad hispanoparlante en Estados Unidos, entre los cuales destacar ciudades como Los Ángeles o Miami. Creo que Los Ángeles tiene 50% de hispanoparlantes, o más seguramente, que hablan español como lengua materna y regularmente en los hogares. En Miami creo que la cifra es 80%, en Texas también hay un porcentaje impresionante, ciudades como San Antonio también. Es decir, claramente el español es un idioma mundial muy, muy importante. Entonces, tiene muchísimo de bueno, muchísimos países, 20 y pico países. Es decir, es un idioma muy bueno en muchos sentidos. Otra ventaja que tiene el español es que es un idioma guay de aprender, ¿eh? Es decir, es un idioma muy popular en el norte de Europa. Les gusta mucho aprender español, pues principalmente por toda Latinoamérica y todo el potencial de desarrollo económico. Y luego también porque es agradable, ¿no? Es decir, las personas hispanoparlantes generalmente son personas muy sociables y que se relacionan mucho, y es de fácil de hacer amigos con personas hispanoparlantes. Generalmente, obviamente cada persona es distinta, pero y bueno, como anécdota, una rusa que oí decir una vez que los españoles tenemos la hospitalidad en la sangre, ¿no? Es decir, obviamente, insisto, hay personas y hay personas, cada persona es distinta, pero generalmente España, las personas son en España personas hospitalarias. Y en Sudamérica también, y en Latinoamérica, en toda Latinoamérica en general. Entonces, pues eso le da muchísima fuerza al idioma, le da muchísimo valor, ¿no? Porque uno no se da cuenta hasta que se va al norte de Europa y hay algunos sitios en los que aprendes el idioma regional, pero la gente es muy cerrada. La gente no se socializa, tiene mentalidad también de ir a trabajar, después ir a casa, cenar, dormir y volver a ir a trabajar. Trabajo, casa, dormir, o sea, trabajar, cenar, dormir, trabajar, cenar, dormir, trabajar, cenar, dormir, así todos los días. No hay costumbre, también porque hace frío fuera, entonces no hay costumbre de relacionarse con las personas, en las calles no hay vida social, y la mentalidad también es muy fría, la gente es muy retraída, muy
muy se distancia, no se relaciona mucho. Entonces, claro, es una lástima, ¿no? Porque aprendes un idioma en Norte Europa, obviamente también en el Norte de Europa hay países y hay países, pero es una lástima, ¿no? Aprendes un idioma y luego te cuesta muchísimo, que suelen ser además complejos, complicados. El español es bastante sencillo, ¿m? El español es bastante sencillo de aprender. Entonces, pues claro, es una ventaja más, ¿no?, que tiene el español como idioma. Es un idioma pues con el que te sirve para relacionarte con las personas. Otra gran ventaja del español es la proximidad lingüística a otros idiomas, como el francés, por ejemplo, o el italiano. Es decir, muchas personas quieren que sus hijos aprendan español bien de niños, para que así, si algún día en el futuro quieren aprender francés o italiano, pues lo tienen a tiro de piedra. Es decir, lo tienen bien fácil, porque si has aprendido ya español de niño, aprender francés o italiano es muy, muy fácil. Y portugués, como digo, es que es prácticamente, ya sabes portugués, ¿eh? Es decir, aprendes español y aprendes prácticamente dos idiomas. Casi, porque como insisto, los dos idiomas ya están como medio fusionados, ¿no? Lo que yo cuestionaba era completar la fusión. Eso es lo que habría que hacer, porque ya están parcialmente fusionados, al ser en parte, en muy buena parte, mutuamente inteligibles y compartir gramática. Muy bien, pero sin embargo el español tiene lo que yo pienso que es como una especie de talón de Aquiles. El español le tiene una carencia muy, muy grave y muy, muy clara. Y es que no tiene un país claro de referencia. Es decir, por Producto Interior Bruto, por tamaño de la economía, podríamos decir que seguramente es México o España, ¿ok? Pero ninguno de los dos realmente llegan a ser claros países de referencia. Como sí ocurre, por ejemplo, con el idioma francés. Con el idioma francés, pues hay un país claro de referencia, que es Francia. Francia es una potencia mundial. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué aprendes francés? Yo te digo, por Francia. Y está clarísimo, tiene sentido aprender francés. Igual con Alemania, es decir, con el alemán. Si tú me dices, ¿por qué aprendes alemán? Por Alemania, está clarísimo, es una potencia mundial. Y el ruso también, Rusia también es una potencia mundial. Económicamente no es tan destacable, pero a fin de cuentas es una potencia mundial también. Entonces, pues muchos idiomas tienen su gran país de referencia, potencia mundial, podríamos decir también japonés, Japón, el chino, China, es decir, los países tienen, los idiomas tienen pues un país de referencia claro por el que decir, vale, aprendo el idioma por este país. Pues al español yo pienso que le falta un poco de eso, ¿no? Es decir, país de referencia no hay uno claro. Es decir, México y España están como que los dos casi, pero no acaban de llegar a ser grandes países mundiales, ¿eh? Entonces, sí que hay potencial, pero bueno, es decir, entonces lo que yo pienso es que con la unión entre Portugal y España se acaba de completar eso, se acaba de crear un país de referencia, una potencia mundial, con la que tener por lo menos que el español ya tenga una referencia adicional, que no le vendrá mal. Es decir, si tuviésemos que nombrar una referencia, sería probablemente los hispanoparlantes de Estados Unidos. Ese sería probablemente el país de referencia para el español, Estados Unidos, porque decimos, bueno, pues aprender español por la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos, ¿no? Que es muy trabajadora también y muy emprendedora. Si vemos, por ejemplo, todos los cubanos que emigraron a Florida, pues son una comunidad muy trabajadora, muy emprendedora, muy de montar negocios. Los colombianos también destacan muchísimo. Es decir, el español es un idioma que no solamente por población en Estados Unidos es importante, sino también en temas de negocios, ¿no? Es muy importante. Pero bueno, no le vendría nada mal tener también un país 100% hispanoparlante de referencia que fuese claramente importante, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pienso que se puede lograr con la unión entre Portugal y España. Entonces, a nivel de país, ¿qué ventajas traería la unión de Portugal con España? Pues bueno, las ventajas obvias más directas son un aumento del Producto Interior Bruto. El nuevo país resultante tendría mayor Producto Interior Bruto. Sería, en principio, por lo menos, la suma de los Productos Interiores Brutos. Tendría también, obviamente, más extensión territorial y más población. Es decir, sería un país más grande, obviamente, ¿ok? Pero luego también hay ventajas un poco más indirectas, que a primera vista probablemente no se perciban, pero que también están ahí. Como por ejemplo sería la aparición de sinergias, se crearían sinergias. Eso quiere decir que la unión de las partes es más que la suma de las partes, o las partes sumadas es más que la suma de las partes, es decir, y esto se manifiesta en forma de, por ejemplo, coordinación de recursos. Al estar coordinados los recursos de España con los de Portugal, todos de manera conjunta, eso genera pues mayores eficiencias. O, por ejemplo, a nivel de defensa, pues obviamente habría una frontera menos que vigilar, ¿no? Portugal, por ejemplo, ya no tendría que vigilar una frontera terrestre a nivel de defensa.
España, su frontera terrestre se reduciría muchísimo, ¿no? Obviamente estaría ya solamente, pues, lo que sería la zona de los Pirineos y, bueno, luego las pequeñitas adicionales tipo Gibraltar o Ceuta Melilla, etcétera. Pero principalmente la frontera terrestre para España sería ahora simplemente la zona de los Pirineos. Entonces, a nivel de defensa, pues se producen muchísimos ahorros, ¿eh? Entonces, ¿vale? Eso sería lo primero, que eso quiere decir que a fin de cuentas, realmente el Producto Interior Bruto de la unión entre España y Portugal previsiblemente será superior al Producto Interior Bruto sumado de Portugal y España. Entonces eso por una parte, las primeras sinergias que se generan. Pero después, sobre todo, yo veo ventajas a nivel geopolítico y geoestratégico. Es decir, las ventajas a nivel geopolítico y geoestratégico son increíbles. Es decir, son importantísimas e increíbles y enormes. Es decir, pensemos, por ejemplo, en las islas. Las islas de Portugal, las Azores, Madeira, junto con las Canarias y las Baleares. Pues pensemos, por ejemplo, la zona económica exclusiva, es decir, los mares que le pertenecen a las costas. Pues con motivo de todas estas islas, habría un montón de zona económica exclusiva, un montón de mares, a los que, pues, para recursos pesqueros, recursos marítimos, es decir, sería, vamos, una colección fabulosa, ¿no? Un muy buen portafolio de islas, una colección increíble, con zonas económicas exclusivas marítimas, los mares de este nuevo país, la unión de Portugal con España, pues serían unos mares enormes, con un montón de islas, y una combinación maravillosa. Y luego a nivel geoestratégico, por ejemplo, si pensamos desde el punto de vista de defensa, si consideramos solo la defensa naval o defensa aérea también, pero solo contemplamos las islas, por ejemplo, pues el tener base naval o base aérea también en las Azores, en las Canarias y en las Baleares, pues esto cubre una región de la superficie del globo terráqueo considerable. Y esto a su vez hace que sea un ataque mucho más improbable porque si piensas atacar por un lado, por cualquier lado que ataques, te encuentras con que hay otros lados que te pueden, que se van a volver en contra tuyo, ¿no? Por haber hecho ese ataque, ¿no? Entonces empiezas a atacar por el este, por ejemplo, atacas las Baleares, atacas Mahón, por ejemplo. Mala idea, amigo mío, mala idea. Porque ahora mismo hay bases navales en las Azores y en las Canarias que se van a volver contra ti. Entonces te lo pensarás dos veces antes de atacar ahí. Si quieres atacar por el oeste, quieres atacar por las Azores, pues eso sería casi como una especie, el equivalente a tipo Pearl Harbor. Es decir, no lo hagas, tío, no lo hagas. Porque luego hay un montón de otras islas a las que no tienes acceso y no puedes golpear al mismo tiempo que se van a volver a contra ti, ¿no? Es decir, tú atacas las Azores, pues muy bien, en las Baleares hay bases marítimas y en las Canarias también. Mala idea, amigo mío, es decir, tampoco ataques ahí, ¿vale? Entonces, simplemente por toda la extensión que cubre, pues a nivel de geoestrategia, a nivel de defensa, es fabuloso, ¿no? Es decir, y no hace falta invertir, ¿no? Es decir, esto es una defensa en la que no hay que invertir mucho, simplemente hay que poner unas bases navales, unas poquitas bases navales, y solamente la distancia de separación entre ellas, la ubicación estratégica, ya proporciona mucha defensa, es decir, lo cual es una defensa que no tiene coste de mantenimiento para el contribuyente español o portugués, ¿eh? Entonces, a nivel de geoestrategia, impresionante. Pero luego es que pensemos también en lo que es la unión de Portugal con España a nivel de Europa, a nivel del mapa de Europa, pues prácticamente es el monopolio de toda la península ibérica y prácticamente el monopolio de todo el suroeste de Europa. Lo cual da un añadido extra, un plus extra a lo que es la geopolítica de este nuevo país. Es decir, realmente, porque claro, en Portugal se sabe que Portugal pues en Europa no pinta mucho. España pinta lo justo, es decir, se le trata un poquito más serio, pero tampoco demasiado más. España cuenta como de los grandes, países grandes, pero tampoco es demasiado imponente. Pero bueno, la unión entre Portugal y España, eso ya sí que crearía un país que sí que se hace respetar, ¿no? Es decir, pues en Europa se lo van a pensar mucho cómo nos tratan y nos van a tratar con muchísimo más cuidado, ¿no? Es decir, somos un país considerable y bueno, que tenemos el monopolio de todo el suroeste de Europa, que se dice pronto. Entonces, bueno, prácticamente el monopolio, es decir, sí que es verdad que faltaría Gibraltar, pero bueno, casi todo el monopolio de todo lo que es el suroeste de Europa. ¿Vale? Que todo eso en combinación con el control de la puerta del Mediterráneo, o una de las puertas del Mediterráneo, vamos, es que geoestratégicamente España se convierte en un país, uno de los más importantes del mundo, ¿eh? Es decir, toda esta colección de islas, con todo
prácticamente el monopolio del suroeste de Europa, con la excepción de Gibraltar, y el control de la puerta del Mediterráneo, o una de las puertas del Mediterráneo, todo esto junto convierte a España en un país geoestratégicamente clave, a nivel mundial importantísimo. Bien, en cuanto a lo que se refiere a nivel de ciudadano, ¿qué ventajas traería para los ciudadanos tanto de España como de Portugal la unión entre Portugal y España? Pues bien, yo haré aquí alusión a un concepto clave. El concepto clave se llama recursos humanos. Recursos humanos quiere decir que hay que ser claros, hay que ser honestos y humildes, es duro admitirlo, pero es la realidad. Y es que a nivel económico, a las personas se las trata como recursos humanos, ¿no? Es decir, es como la economía trata a las personas como recursos humanos, como consumidores, por una parte sí, pero también como recursos humanos. Entonces, es un concepto clave, ¿no? Porque lo que hay que entender, hay que ser muy humildes, como digo, y hay que admitir que como recursos humanos, generalmente, los españoles, supongo que los portugueses también, pero yo hablo solo de los españoles, porque es lo que más conozco, generalmente a nivel de media no somos precisamente brillantes, ¿no? A nivel de recursos humanos los españoles pues tenemos ciertas deficiencias. Insisto, a nivel de media, nadie se tiene que sentir aludido, pero a nivel de media yo creo que si somos humildes estaremos todos de acuerdo que no destacamos mucho como recursos humanos. No tenemos la mejor cultura profesional, por ejemplo, ni somos los mejores trabajadores del mundo. Entonces, tampoco somos los peores, está claro, pero a nivel de media, hay de todo, cada persona es distinta, eso está claro, pero a nivel de media, el español medio no destaca por ser un gran recurso humano. Entonces, yo hago hincapié sobre todo en este aspecto. Entonces, porque por ejemplo, si uno se va al norte de Europa, lo que descubre es que generalmente todo es más rápido en el norte de Europa. Es decir, las personas son mucho más rápidas en todo. Y eso se nota en cosas hasta cotidianas, como por ejemplo, incluso ducharse o comer. Si ves, por ejemplo, en el norte de Europa, estás comiendo con unos cuantos alemanes, por ejemplo, pues comen rapidísimo, ¿no? Comen rapidísimo y se acabó todo, ¿no? Es decir, comen rapidísimo. O, por ejemplo, haciendo una mudanza, cuando tienen que trabajar, trabajando sobre todo también, ¿no? Es decir, si hacen una mudanza, pues los alemanes suben al piso, vacían todo rápidamente, lo meten todo en el camión y fuera, el camión se va, es decir, rápidamente hacen la mudanza. Los españoles generalmente somos un poquito más de, pues nos lo tomamos con calma, subimos arriba, miramos qué cogemos, elegimos qué cogemos, bajamos, hablamos en el camión, luego subimos, es decir, nos tomamos las cosas un poquito con calma, y esto se sabe a nivel mundial, a nivel de cultural es bastante reconocido. Insisto, no somos los peores trabajadores del mundo tampoco, pero no somos los mejores. Y a nivel de Europa, pues comparado con muchos países del norte de Europa, los españoles como recursos humanos, siendo humildes y honestos, debemos admitirlo, dejamos un poquito que desear. Entonces, y bueno, y no solo tiene que ver con que seamos un poco lentos, es que además, pues eso, nos gusta la siesta, ¿no? Es nuestra cultura de relajada, ¿no? Somos generalmente también ociosos, no todos, pero generalmente muy ociosos, nos gusta la fiesta, ¿ok? Es decir, vamos de siesta en fiesta y tiro porque me toca, es decir, vamos de siesta, fiesta, ¿ok? Es decir, muy, muy relajados, es la actitud general, Insisto, hablo a nivel de media, no hablo de nadie en concreto, es a nivel una generalización. Pero bueno, hay que ser humildes y admitir que la generalización pues es bastante acertada. Luego también tenemos una clarísima carencia de cultura profesional. Y esto se nota a nivel de disciplina, a nivel de pues que si podemos evitar trabajar, no trabajamos, si podemos trabajamos para vivir, no como algunos países del norte de Europa que viven para trabajar, ¿no? Pues en España, si puedes evitar trabajar, no trabajas, y a veces incluso si puedes escaquearte, te escaqueas. Es decir, es un poco, insisto, a nivel general. ¿Vale? La puntualidad, tampoco destacamos por puntualidad, sí que es verdad que no somos los peores del mundo, pero tampoco somos los mejores del mundo en cuanto a puntualidad. Entonces, cultura profesional, pues nos falta también, ¿ok? Y luego también hay un aspecto muy importante que muchas personas no saben, no se dan cuenta, pero que cuando vas al norte de Europa sí que te das cuenta. Entonces, esto tiene que ver con idiomas. En España tenemos la creencia de que no sabemos idiomas por nuestro sistema educativo. Y eso puede ser en parte cierto, pero hay algo más que eso. Es decir, el iceberg tiene una parte debajo que mucha gente no conoce. Y es que yo creo que probablemente nos viene por motivos antropológicos. Porque nos ocurre también, pues, como a los británicos, que están un poco como en una isla, ¿ok? No tienen países vecinos claros, ¿no? Porque es mar, lo que hay alrededor. Pues a España le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Porque sí, es verdad, España no es una isla, pero es una península, pero es prácticamente una isla realmente. Porque el trozo que nos une al continente es pequeño, número uno, y número dos están las montañas, ¿no? Un muro de montañas, que son los Pirineos. Entonces, hasta cierto punto España prácticamente es como una isla. Entonces, pues yo creo que eso ha contribuido a que antropológicamente pues no hayamos necesitado mucho aprender idiomas.
Y a los sudamericanos también les ocurre, ¿no? Porque Sudamérica realmente es también una isla prácticamente, e idioma se habla prácticamente solo uno, que es el español. Bien, en Brasil el portugués, pero el portugués brasileiro, que es prácticamente como el español también. Por lo tanto, necesidad de idiomas, bueno, pues tienen los idiomas indígenas, pero luego tienen el español como idioma común para entenderse entre todos. Entonces, una vez aprendido el español, no han necesitado nunca aprender mucho más. Es decir, que yo creo que puede ser antropológico. Pero bueno, estando en el norte de Europa, personalmente he tenido la experiencia de estar en cursos de alemán, aprendiendo alemán, y bueno, pues ahí te das cuenta clarísimamente. Es decir, están los del este de Europa aprendiendo ahí, y yo estaba con una colombiana, un colombiano y una chilena. Y estábamos, pues, los 4 hispanoparlantes ahí aprendiendo el alemán, y bueno, pues con todos éramos aproximadamente 20 en clase, y pues lo que enseguida saltaba a la vista es que los del este de Europa, los rusos y los del este de Europa, aprendían el idioma rapidísimamente, eran los más avanzados de la clase, y no tenían unos conocimientos iniciales mejores, pero se notaba que aprendían mucho más rápido. Es decir, cuando sales de España, vas al norte de Europa, descubres que los del este de Europa aprenden los idiomas rapidísimamente. Es decir, tienen como un don, como habilidades para aprender idiomas. Entonces, y claro, pues ellos iban delante, ¿no?, de la clase. Y atrás, pues íbamos un poco, pues los hispanoparlantes, ¿no? La colombiana, el colombiano, la chilena y yo. Es decir, nos costaba muchísimo más aprender el idioma. ¿Y cómo se dice esto en alemán? Tal, nos costaba muchísimo más. Entonces, por eso digo que puede ser antropológico, porque tanto España como Sudamérica son prácticamente islas. Entonces, a nivel geográfico, prácticamente como islas, y con un solo idioma, claro. Entonces, no pienso que puede ser antropológico. Pero bueno, sea o no antropológico, da igual. La cuestión es que, insisto, a los hispanoparlantes o a los españoles, a los hispanoparlantes creo que también, pero bueno, por lo menos a los españoles nos cuesta mucho aprender idiomas. No es solo que el sistema educativo no haga mucho hincapié en aprender idiomas, es que también nos cuesta, per se, ¿ok? Entonces, eso hay que valorarlo mucho. Entonces, ¿por qué yo hago hincapié en todo este aspecto de recursos humanos y todo esto pues que bueno, con todo esto lo que quiero decir básicamente es que como recursos humanos quiero dejar muy claro que somos un poquito, que dejamos mucho que desear, ¿eh? Es decir, dejamos bastante que desear. Entonces, lo que quiero decir es que en una barbacoa, si no puedes poner carne, pues tendrás que poner pescado, pero algo hay que poner. Entonces, lo que quiero decir es que si en el norte de Europa son trabajadores, tienen cultura profesional, son buenos recursos humanos, son buenos como recursos humanos, que es como nos trata la economía, insisto, como si fuésemos casi tornillos y tuercas, y uno dice, no, pues eso es lo que hay que cambiar ya, pero es que no es tan fácil cambiarlo. Y la realidad es esa, lleva siendo esa, y probablemente siga siendo así para siempre, por lo menos en las próximas décadas. Entonces, si es así como nos trata el mundo económico, la economía nos trata así como recursos humanos, y como recursos humanos dejamos mucho que desear, y en el norte de Europa son bastante mejores generalmente, pues entonces tenemos que buscarnos nuestra manera alternativa de competir, ¿no? Es decir, pues yo pienso que lo que podemos hacer es entendernos entre los pueblos vecinos, digámoslo así, para formar un país grande y fuerte, ¿no? Es decir, si no podemos competir como recursos humanos, pues porque nos gusta la siesta y nos gusta la fiesta, pues hagamos otra cosa que no hacen en el norte de Europa, y es entenderse con los pueblos vecinos y crear esta unión clara de un país, que seamos un gran país. Y bueno, eso es impresionante también, ¿no? Para el norte de Europa, porque se quedan impresionados, porque, claro, somos un país de siestas, pero luego tenemos unos idiomas más importantes del mundo. Entonces, claro, yo eso lo llamo como competir por ser listo, ¿no? Es decir, no somos grandes trabajadores en España, pues vamos a competir siendo listos, ¿no? Y entendámonos con los portugueses y creemos un gran país, ¿eh? Y entonces lo que no podemos competir como grandes trabajadores, pues compitamos siendo listos y creando un gran país que a nivel geopolítico y geoestratégico sea una auténtica mole y una potencia mundial prácticamente, una potencia mundial, y a nivel de Europa, uno de los claros países más importantes, ¿eh? Es decir, a la altura de Francia, a la altura de Gran Bretaña, clarísimamente, ¿eh? Entonces, eso se puede hacer, eso se puede hacer, eso es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Pues si no estamos dispuestos a ser los mejores recursos humanos del mundo, pues creemos el mejor país del mundo o el mejor que podamos crear. Es un poco la reflexión que pretendo aquí aportar. Pues bueno, esta era un poco la reflexión, ¿no? Es decir, y básicamente yo lo veo un poco como la unión entre Portugal y España sería como unir dos países malejos. Sí, seamos humildes, es que si no, no pues, se puede mejorar, hay que ser humildes. La unión de dos países malejos para crear una potencia mundial. Es decir, es como yo lo veo. Entonces, pues tiene mucho sentido por lo menos planteárselo, ¿no? Plantearse la unión entre Portugal y España.
Y luego, bueno, pues pensemos también solo en lo que sería a nivel de defensa, ¿no? A nivel de defensa geoestratégica, al margen de lo de las islas que he comentado, que ya supone una grandísima línea, una primera línea de defensa preciosa, preciosa, con una extensión, que cubre una extensión sobre la superficie de la Tierra considerable. Pues pensemos también en lo que sería España continental, ¿no? Es decir, sería una mole ininvadible, ¿no? Es decir, a nivel de Europa, desde luego sería el país más ininvadible junto con Rusia, ¿no? Serían los dos países más ininvadibles. Es decir, intenta invadir el país que quieras, pero no intentes ni España ni Rusia. Rusia porque no te lo acabas. Y España porque piénsalo. Es decir, este nuevo país, la unión entre Portugal y España, sería un país que es montañoso como Suiza, montañoso como Suiza, prácticamente una isla como Gran Bretaña y grande como Francia. Es decir, es un país, eso, Suiza es ininvadible porque es muy montañoso, ¿ok? Gran Bretaña es difícil de invadir porque es una isla. Y Francia, pues, es grande. Es decir, España, pues, tendría lo bueno de los tres, ¿no? Es decir, sería ininvadible porque, primero, es muy montañoso, segundo, es prácticamente una isla, y tercero, es considerablemente grande. Desde luego, a nivel europeo, a nivel mundial tiene presencia, tendría presencia la unión de Portugal con España, pero a nivel europeo seríamos uno de los países más grandes. Bueno, y luego también habría que pensar lo que sería Portugal, ¿no? Algunos de vosotros pensaréis ya que estoy como obsesionado con California y posiblemente es cierto, ¿no? Posiblemente es cierto, pero a mí me recuerda otra vez a California, ¿no? Porque sería una comunidad autónoma al oeste, ¿no? Al suroeste de todo lo que es la península ibérica. Y bueno, pues no, enorme y vertical, es decir, geográficamente tiene bastante similitud, ¿qué queréis que os diga? Y el sol se pone al oeste también, es decir, Portugal sería como una especie de la California de España, ¿no? Es la sensación que me da un poco. Y además le viene muy acertada, ¿no? La similitud, porque en Lisboa tienen el puente, ¿no? El 25 de abril, creo que se llama, puente 25 de abril, un puente enorme que hay en Lisboa, pues ese podría ser el equivalente al Golden Gate, ¿no? De San Francisco. Pero bueno, simplemente la reflexión, ¿no? Es decir, Portugal sería como California, Barcelona sería como Nueva York, ¿no? Es decir, sería como una mini Estados Unidos. Pero bueno, simplemente la anécdota. Luego pensemos también la cantidad de puertos que habrían, ¿no? Es decir, la cantidad de puertos que tendría. Es decir, sería un país de puertos y puertos, ¿no? O sea, puertos a nivel deportivos, puertos pesqueros, puertos comerciales, es decir, puertos militares. Es decir, sería una cantidad de puertos, ¿no? Desde las rías de Galicia, por todo lo que es Lisboa. Lisboa, por si no lo sabéis, al otro lado, justo al otro lado de Lisboa, dentro de lo que es pues la boca, ¿no? la bahía, tiene pues una base naval muy importante con submarinos y todo. Es decir, luego estaría pues todo lo que es Cádiz, es decir, Málaga, Alicante, Valencia, es decir, vamos, puertos para marineros como nosotros. Y luego pensemos también en lo que sería la potencia económica de la línea Barcelona, Zaragoza, Madrid, Mérida, Lisboa. Es decir, conectar todas estas grandes ciudades, ¿no? Lisboa, Madrid, Barcelona, es decir, sería impresionante, ¿no? Una conexión de unión de ciudades importantísimas. Y luego Madrid pues tendría muchísimo más sentido como capital, ¿no? Porque además conectaría también Valencia con todo lo que serían pues las rías gallegas, ¿no? A través de Valladolid, pues rías gallegas, A Coruña, por ejemplo, la cornisa cantábrica, con Alicante también, con Sevilla, es decir, Madrid quedaría pues como capital con muchísimo más sentido, ¿no? Es decir, sería un país, vamos, de ensueño, pienso yo. Pero bueno, aquí obviamente la cuestión clave es lo que pensarían los portugueses, ¿no? Es decir, yo, como digo, tengo un compañero, un amigo portugués en el norte de Europa y realmente fue él quien me propuso, él fue el quien puso él fue quien puso la iniciativa, ¿no? Es decir, bueno, pues es que España se debería haber unido con Portugal y además me dijo esto, me dijo desde hace tiempo, es decir, la Unión Ibérica debería existir desde hace tiempo, como que llegamos ya con retraso y pienso que puede tener razón, ¿no? Es decir, en España yo creo que se debería haber comentado esto más, ¿no? El problema también un poco yo creo que es la mentalidad, ¿no? La mentalidad, la gente quiere sacarle cosas al Estado, ¿no? En el norte de Europa se entregan a su Estado, quieren crear lo mejor para su país, quieren hacer cosas por su país, ¿ok? De hecho se ve que las ayudas sociales, muchas veces hay muchas ayudas sociales pero no las usan, porque tienen la mentalidad de hacer cosas por su país.
Pero en España tenemos la mentalidad contraria. Al Estado, al país, hay que sacarle todo lo que se pueda. Es la mentalidad un poco que pienso que es un problema muy grande, porque elegimos a los políticos y ellos nos intentan vender qué es lo que vende. ¿Y qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? Pues para los españoles se les vende muy bien decir, vamos a crear ayudas a los parados, y vamos a crear aumento de pensiones, y vamos a crear pues más puestos de trabajo públicos, crearemos universidades, ya sobran universidades, pues da igual, creamos más universidades para tener más puestos de trabajo como profesores públicos, que eso son puestos de trabajo que gustan mucho. Entonces, claro, queremos ayudas y que nos den más ayudas y queremos que pongan leyes para estorbar a las empresas, pues, si nos quieren despedir a los trabajadores. Es decir, es un poco la mentalidad de que nos tienen que dar cosas, ¿no? Nos tienen que regalar cosas. El Estado nos tiene que crear nuestra riqueza, ¿no? Básicamente, lo cual es absurdo, porque el Estado es lo que los españoles le pongamos. Y si da más de lo que los españoles le pongamos, mal asunto, porque quiere decir que eso se llama deuda pública, ¿eh? Viene de la deuda pública aumentando, y no es que no la tenga nadie, la tenemos los ciudadanos, ¿no? 20 y pico mil euros por ciudadano, se dice pronto la broma, ¿no? Entonces, es un poco la mentalidad, porque claro, los políticos pues no hablan de esto porque no vende, no ganan votos con esto. Entonces es un poco lo que me sabe mal, ¿no? Es decir, si fuésemos un poco más responsables como ciudadanos y pensásemos cómo tener un país mejor, porque esto al final acaba indirectamente repercutiendo sobre los ciudadanos, como he descrito anteriormente. Es decir, no somos los mejores recursos humanos del mundo, ¿ok? No somos los mejores profesionales, los mejores trabajadores del mundo, los españoles, pues creemos un país que sea potente, importante, y entonces pues hagámonos respetar así, de esa manera, ¿no? Entonces acaba repercutiendo positivamente sobre los ciudadanos. Lo que pasa es que el camino es un poco más indirecto. El camino directo es el que nos intentan vender los políticos porque saben que es lo que más les funciona. Es decir, os vamos a dar ayudas, os vamos a dar dinero a los desempleados, os vamos a dar no sé qué, subvención, vivienda gratis, no sé qué, tal. Entonces todo esto vende muchísimo más. El ciudadano lo ve más. Pero bueno, insisto, la unión entre Portugal y España, pues probablemente va con retraso, deberíamos darnos caña con esto, ¿eh? Es decir, y bueno, pues pienso que por lo menos deberíamos de hacer una oferta formal a Portugal, ¿no? Por lo menos hacer la oferta, es decir, macho, si quieres unirte, ¿vale? Pues cuando quieras, ¿eh? Si quieres, cuando quieras, pues estás bienvenido y, bueno, pues hacerle por lo menos la oferta, ¿eh? Pues eso, por lo menos hacerle la oferta, ¿no? Y que ahí esté la oferta ya hecha, y si ellos quieren, pues que la cojan, si no quieren, pues que no la cojan, y si la quieren más adelante, pues que más adelante, cuando ellos quieran, ¿no? Es decir, por lo menos España creo que debería poner iniciativa y hacer la oferta, ¿no? Es decir, hacer la oferta de crear este super país. Porque, insisto, sobre todo cuando vas al norte de Europa, es que a nivel cultural idénticos, a nivel lingüístico idénticos, es decir, no tiene ningún sentido el no unirnos y crear un país mucho más importante, que además, como digo, a nivel lingüístico tendrá una importancia muchísimo más grande, ¿no? Le dará lo que le falta un poquito, el talón de Aquiles del idioma español, que pienso que también se debería hacer fusión de idiomas, como digo, el portuñol, que ya no es realmente hacer una fusión, porque realmente la fusión ya está parcialmente, porque los idiomas son mutuamente inteligibles parcialmente, sino completarlo, acabar de completar la fusión. Y bueno, pues de hecho, si habéis tenido ocasión de escuchar a un brasileiro, a una persona de Brasil, hablar en brasileiro, en el portugués de Brasil, os daréis cuenta que se entiende prácticamente todo, ¿no? Porque la manera que tienen de pronunciar bastante lento y muy, muy claro, ¿no? Es decir, pronuncian de manera muy clara los brasileiros, entonces se entiende prácticamente todo, es decir, la proximidad, el idioma es prácticamente el mismo, pero no acaba de. Entonces, realmente, lo que yo digo de fusionar el español con el portugués para crear el portuñol, pues realmente es que no es fusionar, es completar la fusión, porque básicamente la fusión ya está parcialmente hecha. Porque, como digo, los dos idiomas son mutuamente inteligibles parcialmente, y lo poco que le falta es muy comprensible, ¿eh? Es decir, es muy común el uno al otro. Ya que nos cuesta a los españoles aprender idiomas, pues qué menos que hacer de nuestro idioma lo más importante posible, ¿no? Es decir, es un poco la manera que estoy intentando hacer ver, ¿no? Cómo nos beneficia como ciudadanos esta operación a nivel de países. Y luego también hay que tener en cuenta la relación, las mejoras de las relaciones con todos los países de habla portuguesa, ¿no? Pues esto sería Mozambique, Angola, por ejemplo, Cabo Verde creo que también. Entonces, pues, y Brasil, por supuesto, ¿no? Pero, es decir, sería, pues, que bueno, que realmente con Brasil ya está por Iberoamérica, ¿no? Pero bueno, se fortalecen lazos entre países que tenemos prácticamente el mismo idioma y prácticamente la misma cultura y la misma mentalidad. Y yo enfatizo mentalidad, insisto. En el norte de Europa hay otras mentalidades.
mentalidades. No nos damos cuenta, pero son otras mentalidades. Entonces, y es muy importante porque eso determina todo. Determina luego culturalmente todo, determina la economía, determina las leyes, determina todo. Es una cosa fundamental la mentalidad. Pues teniendo mentalidad común, cultura prácticamente idéntica, idioma parcialmente ya fusionados, pues hay que cuestionarse mucho, ¿no? La posibilidad de hacer algo realmente potente de todo esto, ¿no? Es decir, pero bueno, simplemente las reflexiones, ¿vale? Pero bueno, como siempre, si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des un buen me gusta. Si no te ha gustado, te animo a que, por favor, en vez de poner un no me gusta en los comentarios, por favor, me expliques con cariño y con respeto los motivos, tus opiniones, me encantaría oírlas. La crítica está siempre bienvenida, pero, por favor, constructiva, destructiva no nos lleva muy lejos. Y bueno, pues eso, te animaría también a que te suscribas al canal, estarás actualizado con las próximas publicaciones que realice. Y bueno, pues si te ha gustado, tanto si te ha gustado el vídeo como si no, muchas gracias por haber visto el vídeo y espero verte en el próximo. Un saludo muy grande y adiós. Bueno, y luego está la mejor mejora para España, ¿no? La mejor mejora es el aumento del entretenimiento, ¿no? En cuanto a debates de gestión territorial se refiere, ¿no? Es decir, ya tenemos el debate independentista de Cataluña, el debate independentista del País Vasco, pues tendremos también el debate independentista de Portugal. Es decir, aumenta en un 50% lo que es la oferta de entretenimiento en cuanto a debate de gestión territorial se refiere, tanto a nivel mediático como a nivel de comidas familiares. No debe de ser subestimado, ¿eh? Es decir, tú sabes lo que es eso, es decir, tendremos un motivo más por el que tirarnos los panes en las comidas familiares. No infravaloremos esto, ¿eh? Es decir, tú sabes lo que es ver a los familiares ahí con las barras del pan. Es decir, nos lo vamos a pasar chachipiruli, ¿eh? Eso está claro. Yo quiero Portugal ya dentro de España para poder tener los debates. Quiero debates independentistas de Portugal también. No me conformo solo con el debate independentista de Cataluña y el del País Vasco. No me conformo con la oferta de entretenimiento. Quiero también el debate de independentismo portugués. ¡Y me independizo! Es porque yo pienso que, ¿no? Empiezan en las comidas familiares. Yo es que pienso que la libertad de los pueblos debería ser siempre reconocida. ¡Tum! Ya se calla todo el mundo, ya se prepara el campo de batalla, ¿no? Ahí en la comida están todos los familiares sentados y siempre hay alguno que hace el comentario, ¿no? Yo es que pienso que la libertad de los pueblos debería ser siempre reconocida. ¡Pum! Todos callados. Todos callados y ahí ya empieza, ya se está el campo de batalla ahí en la mesa. Pero bueno, y bueno, no sé, es que en todas las comidas, es decir, siempre en España, siempre por lo menos un indepe sentado a la mesa, eso está claro. Es decir, no importa cuán pocos comensales hayan en esa mesa, pero siempre hay un indepe sentado a la mesa. Otra vez que salga del armario o no, ¿eh? Es decir, eso ya depende de conveniencia personal, pues si le conviene salir o no, le apetece salir o no, pero nos lo vamos a pasar chachipiruli. Es decir, eso está claro, chachipiruli. Puertos para marineros como nosotros.